Buenas noches a todos ustedes. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Alguno de ustedes que me diga, por favor? Excelente. Bueno, vamos a colocar el reloj por acá. Y ya comenzamos. Bien, gracias por estar acá con nosotros, con LATAM Coaching Network. He visto pasar nombres en el chat. Algunos de ustedes los conozco ya, algunos espero conocerlos prontamente. Veo que hay gente de Chile, que hay gente de Perú, hay gente de Uruguay. ¿De dónde más hay personas hoy en este webinar? Perú, de Ciudad de México. Grande Antonio, ¿cómo estás? Bueno, Perú, Ciudad de México, Argentina, Chile. Bueno, toda Latinoamérica reunida en un solo lugar, el LATAM Coaching Network. Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes a este webinar. Ya hay 31 participantes en la sala. Esperemos podamos llegar a más personas y que obviamente ingresen a estas capacitaciones. Para quien no me conoce aún, mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca. Ahí están mis datos por si nunca lo han anotado. Yo soy el director ejecutivo de Catalizando Internacional y he colaborado con los chicos de LATAM Coaching Network desde hace 3 años, cuando hemos ido estructurando y hemos ido haciendo las certificaciones en prácticamente todos los países donde hoy día estamos. Ha sido un desafío constante de poder entregar a cada uno de ustedes, por una parte, los mejores profesionales y por otra parte, ir adaptando nuestro modelo formativo y contenidos, además, a lo que el mercado está requiriendo. Por lo tanto, es un doble desafío y claramente y sin duda, cada seminario internacional, cada seminario presencial, cada taller, cada webinar y cada una de las actividades que hacemos con tanto cariño para ustedes es una forma más de aprendizaje y es una forma más por la cual nosotros estamos constantemente eh, estructurando, modificando, mejorando las plataformas y obviamente las intervenciones. Así es que bienvenido a este webinar que va a tratar de la maestría número 5, que fíjense que reflexionando el día de hoy al construir esta presentación, me doy cuenta de que los verbos de acción muchas veces invitan a una reflexión y los verbos que tienen que ver con la reflexión muchas veces invitan a una acción. Entonces, si ustedes leen en profundidad y a conciencia la maestría número 5 en el workbook de las maestrías de IAC, ustedes se podrán dar cuenta que esta maestría, si bien es cierto, invita a una acción directa, que es la poder expresar como coach lo que le pasa al cliente en una sesión determinada, también es una gran oportunidad para reflexionar, como dicen los jesuitas, reflexión en la acción. Entonces, yo los quiero invitar en este webinar a que podamos tomar conciencia de la potencia de esta maestría, que bien utilizada puede ser tremenda movilizadora en una sesión de coaching. Bueno, la gran distinción de esta maestría, o una de las grandes distinciones de esta maestría, es que tenemos un qué, que finalmente es la indagación profunda en el objetivo que trae el cliente. Un objetivo que inicialmente puede ser
muy básico, muy primario, muy superficial, pero que con la indagación y con la correcta postura corporal, tono emocional y todo el contexto que pueda crear el coach, puede de alguna manera transformarse en un insight o en un quiebre. Y que obviamente ese qué representa la estrategia, el gran qué, la leitmotiv, el propósito del proceso de coaching para esa persona en particular, llamado cliente o coachee. Versus el cómo, que en definitiva es la táctica que posteriormente va a utilizar el coach en conjunto con su coachee para poder ir definiendo el objetivo del proceso y además darle sustancia, poner cosas en concretas, extraer la médula del objetivo y, por cierto, bueno, crear las mejores circunstancias o contextos para que ese cliente, en definitiva, se catapulte, obtenga en las sesiones de coaching una plataforma de lanzamiento y se expanda en su objetivo. Entonces, sin duda que ambos escenarios, la estrategia y la táctica, están en una danza y se apalancan mutuamente y es un ir y venir mancomunado. No podemos utilizar un cómo, una táctica o una operativización de la estrategia si es que esa estrategia no está bien definida. Y así también, sin duda que a medida que avanzamos en el cómo, ese insight primero o ese quiebre se puede profundizar aún más. Entonces, la gran distinción entre una y otra cosa es que lo primero, como dicen por ahí, el huevo o la gallina, aunque claramente es el huevo, históricamente hablando, o por parte de la evolución, el qué tiene que ser súper potente. Pero además de súper potente, tiene que ser totalmente ecológico, y ya voy a explicar ese término, y totalmente sustentable y sostenible. Entonces, cuando decimos que un objetivo, que es el gran qué, el propósito de este proceso coaching, cuando nos referimos a que es ecológico, nos referimos a que ese objetivo, ese gran propósito, debiese servir para muchos objetivos que son aledaños o están muy cerca del objetivo principal, y por lo tanto, al trabajar ese gran qué, por efecto dominó, deberíamos tener un efecto multidimensional para todos los objetivos que están por el lado y que de alguna manera se pueden presentar en una conversación un poco más superficial. Entonces, cuando tenemos el gran qué traducido en un objetivo concreto, medible, razonable, y en definitiva todo lo que el modelo SMART nos indica, debemos ir a operativizar esta estrategia indagando en el cómo. Entonces, la maestría 5, expresar, sin duda que es potente en todo el proceso de coaching, pero sin duda más aún cuando tenemos que poner la puntada más fina en las preguntas que tienen que ver con el cómo, para poder traducir todo esto en un excelente plan de acción. Bueno, algunas definiciones de IAC, o la gran definición de IAC para esta maestría, nos dice que el coach está atento y consciente de cómo comunica compromiso, dirección, intención e ideas, y de la efectividad de su comunicación. Pero acá, y entre medio de la reflexión que he ido formulando cuando estuve haciendo la presentación y viendo también el workbook de las maestrías, me doy cuenta que hay una gran trampa, que es la trampa del observador. Entonces, ¿cuál es esa trampa al observador? Sin duda que un observador un poco más novato interpretará o percibirá que el coach, quien debe dar sentido, orientación e ideas para la efectividad de la sesión. De cierta forma, la definición de IAC deja entrever que
la misión del coach es precisamente esa, es comunicar el compromiso, la dirección, intención e ideas para establecer con efectividad la comunicación con su coachee. Sin embargo, y esta es la trampa finalmente del observador, hay una gran sutileza en la distinción. Tu cliente siempre es el protagonista. Por lo tanto, esto que dice la definición de dar compromiso, dirección, intención e ideas, no es para efectos del coach, sino es para efectos del cliente. Entonces, tu cliente siempre es el protagonista. Tu misión es acompañar y facilitar un cómo se desenvuelve la historia por medio de diferentes recursos comunicacionales. Principalmente la escucha, el lenguaje y el silencio. Y cuando establecemos esta trampa del observador y podemos observarla bien, necesariamente debemos hacer clic a la maestría número 1, que tiene que ver con establecer y mantener una relación de confianza. En términos de que si yo comienzo a hablar desde mi propia historia, si yo anulo el protagonismo que tiene mi cliente, si yo comienzo a hacer link a mis propios sucesos, a mis propios contextos, a mi propia historia, lo más probable es que yo a ese cliente haga que perdamos la confianza. Y entonces, por eso es que esta trampa al observador, que tiene raíz en la definición de IAC, hay que tenerla muy presente para no caer en esta trampa. La definición nos hace ver que es una definición propia del coach, sin embargo, es una definición propia del coachee. Entonces, sin duda que nosotros, como coach, si damos prioridad a expresar desde la historia del cliente, desde su propio relato, desde lo que nos trae la sesión, podemos acrecentar, vincular y construir de manera mucho más contundente esa relación de confianza. Y finalmente, todos estos pequeños pasos es lo que nosotros denominamos rapport. De alguna forma, hacer de espejo al cliente, tratando de imitar muy sutilmente sus movimientos, sus tonos, sus emociones, su contexto, su corporalidad, lo más probable es que al final de estas sesiones o al final de este proceso tengamos un proceso de coaching súper expansivo y claramente al referirnos a la palabra expansivo hacemos link a otra maestría que sería abrir las posibilidades o invitar a las posibilidades. Entonces, el motivo de poder expresar desde el coach es para poder mantener y establecer la relación de confianza, pero a la vez y en forma sincrónica de poder expandir y poder invitar a las posibilidades desde la historia de nuestro coachee, desde la historia de nuestro cliente. Al establecer el rapport continuo, vamos creando un contexto de confianza. Y ese contexto de confianza es lo que le va a permitir a nuestro cliente poder expandirse, poder abrir las posibilidades y, por lo tanto, entrar en este laberinto desde afuera. A veces yo siempre menciono en los seminarios internacionales de que es muy fácil que un coach novato, un coach un poco inexperto, se meta al laberinto del coach y después, del coachee, perdón, y después no sepa cómo volver atrás. Entonces, es muy interesante esto de poder mirar el laberinto, observar el laberinto que trae el cliente desde afuera. Si bien es cierto, a través de estas acciones que nosotros hagamos desde el rapport, de alguna forma sintonizamos con el cliente, esa sintonía no nos tiene que conducir, no nos tiene que llevar a perdernos en el bosque que trae el cliente o en el laberinto que nos va a presentar. Entonces,
Nosotros debemos tener una conversación fluida, basada en el rapport, basada en la confianza, y obviamente el coach debe mantener el enfoque y la atención en el cliente y en su historia, en el relato, en la historia detrás de la historia. Entonces, la conversación finalmente es un constructo a la medida del cliente, y por eso que en la presentación o en la carátula de esta presentación hay un traje hecho a la medida. No es el qué, sino es el cómo. ¿Cómo yo voy a ajustar este objetivo, este insight, este quiebre a lo que el cliente realmente necesita a través de la expresión, a través de el rapport y a través de la invitación a abrir las posibilidades? Entonces, esto es re interesante y es como la médula de la maestría. Si ustedes lo leen varias veces y reflexionan sobre lo que dice la maestría en términos de las acciones concretas, en términos de los comportamientos efectivos y los comportamientos ineficaces, ustedes se podrán dar cuenta de que la médula de esta maestría tiene que ver con esto, de hacer una conversación a la medida del cliente. Si bien es cierto, eso no resta la posibilidad de que nosotros podamos tener una batería o una guía de preguntas que tengan relación, estricta relación con lo que nos dice nuestro cliente. Recordemos que hay otra maestría que dice que debemos estar en el presente. Y eso finalmente nos invita a fluir, como esta florcita que lanza sus pequeñas ramitas, sus pequeños filamentos al viento cuando el viento pasa. Entonces, el coach debe ser muy hábil al utilizar algunas destrezas verbales y no verbales, que las vamos a ir mencionando en el camino de esta presentación, y el coach además debe mantener una conversación directa que debe ser sensible tanto al humor, a las circunstancias y a las emociones que el cliente presenta. Finalmente, esta maestría es súper interesante porque presenta grandes desafíos que no necesariamente están tácitamente expresados para el coach. Sin duda que uno de los grandes desafíos que tenemos al principio, cuando somos más novatos, es poder establecer una conversación fluida. Eso siempre lo hago notar en las sesiones de triadas, en las sesiones de coaching que tengo con los participantes, porque si bien es cierto, la estructura de conversación y la metodología OJEAR presentan una estructura que de alguna manera nos marca un territorio. La verdadera habilidad es hacer funcional esa estructura y hacer funcional esa metodología OJEAR, pero fluidamente, en una conversación que a la vista del cliente sea una conversación normal, una conversación cotidiana, pero que en el trasfondo le permita a esa persona observar, le permita a esa persona intervenir en un ámbito que a lo mejor no tiene las herramientas o las habilidades, y además estas conversaciones poderosas o constructivas o expansivas que no tienen nada que ver con las conversaciones que podamos tener, digamos, con un consultor o con un terapeuta. Entonces, finalmente, el coach, estando en el presente, puede mantener esta conversación fluida y que de alguna forma sea tan directa, pero sensible a la vez al contexto, al humor, a las emociones y a las circunstancias que trae el cliente. Entonces, es un lindo desafío que nos trae esta maestría y que sin duda que uno de los grandes primeros desafíos es establecer estas conversaciones fluidas y que no se vea desde la cara del cliente, desde la silla del cliente, que es una conversación un poco maqueteada, que es una conversación un poco configurada o previamente seteada con distintas preguntas que nosotros le podamos hacer. Bueno, la conversación fluida, la conversación en confianza, sin duda que catapulta o ofrece una plataforma de lanzamiento para el cliente.
le permite conversar, como dice la lámina, de una forma abierta para lograr resultados positivos. Y esto de lograr resultados positivos está necesariamente linkeado a la maestría número 8, que es invitando a las posibilidades. Nosotros no vamos a encontrar resultados positivos si nos centramos en el pasado del cliente o nos radicamos solamente en el presente. Estas conversaciones incluso deberían ser un tanto locas, un tanto descabelladas, tal vez haciendo preguntas que saquen de la zona de confort o que inviten a la reflexión. Siempre me voy a acordar de que eh, esta cosa de las triadas, digamos, voy a mencionar varias cosas. Esta situación de las triadas como actividad formativa nace en IAC y nosotros como Catalizando y posteriormente LATAM Coaching Network la hemos utilizado desde los orígenes, desde la génesis de esta certificación, cuando nadie hacía triadas. Si bien es cierto, nosotros la adquirimos como una mejor práctica, luego que nosotros la hemos adquirido, bueno, han aparecido todas las otras certificaciones de IAC y un montón de otras escuelas más haciendo esta misma actividad. Sin duda que es una excelente práctica. Y lo que digo siempre en las prácticas o en estas sesiones de triada es que tenemos que, de alguna forma, hacer unas baterías de preguntas propias o sacadas de otro coach o sacadas de una lámina o de un documento, pero que debemos hacer preguntas locas. Entonces, a lo que quiero ir es que recordando estas sesiones de triada que hice hace muchos años en IAC, en los programas regionales, donde conocí a uno de mis grandes amigos y grandes socios hasta en la actualidad, que es Gabriel Osorio. En una de esas conversaciones, él me preguntó, ¿y qué sabor tiene esto que estás haciendo? Bueno, sin duda que la pregunta fue de choque. Fue sin duda que un disparo a quemarropa, porque, claro, yo no me esperaba una pregunta de esa naturaleza en el contexto de la conversación que estábamos teniendo, y sin duda que fue una gran lección. De hecho, siempre me acuerdo y trato de alguna forma de replicar esa pregunta algunas veces. ¿Qué sabor tiene eso que tú estás sintiendo hoy? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, sin duda que es una pregunta que te saca de la zona de confort, que te saca de lo que estás conversando en ese minuto, pero también es una pregunta tremendamente expansiva, pero además tremendamente introspectiva, porque sin duda que todos sabemos que las emociones son biológicas, que cuando ocurre una emoción en nuestro cuerpo, hay un resultado a nivel cerebral que se traduce en la segregación o la expulsión a nivel glandular de ciertas cosas que pasan por nuestro cuerpo y de neurotransmisores que van liberando distintas cosas. Entonces, hay una química con un resultado biológico que se traduce en una acción concreta por parte de nuestro cuerpo. Y ahí entonces, si tenemos miedo, quizás nos paralizamos o sentimos que la sangre como que se nos va todo, o se nos va la sangre, entonces nos sentimos helados, sudorosos, fríos, escalofríos algunas veces, o si tenemos una emoción relacionada con la rabia, con la ira, lo más probable es que sintamos que nuestra sangre empieza a hervir y notamos que hay algunas partes de nuestro cuerpo que se sintonizan muy rápido con esa rabia. Las orejas se ponen más rojas, las mejillas también, la sudoración ya no es tan fría, sino que es más bien caliente, nos predisponemos mucho más a la lucha que cuando tenemos miedo, que nos predisponemos un poco más a la huida. Es un poco como funciona el cerebro más primitivo o el cerebro más reptiliano que nosotros y cada uno de nosotros tienen. Entonces, estas preguntas que pueden ser muy locas en una sesión de coaching, como por ejemplo esta que me ha hecho Gabriel, ¿qué sabor tiene? Es sin duda un momento para reflexionar en términos de qué me pasa a mí cuando me pasa lo que me pasa. Entonces, es una oportunidad para reflexionar,
es una oportunidad para hacer una introspección, pero también es una oportunidad para expandir, porque sin duda que este mismo resultado que yo puedo tener, lo puede tener otro. Entonces, la comunicación acá, traducido en preguntas concretas, que nacen, digamos, de una mente que está fluyendo con la conversación, se ve potenciada para poder acompañar a ese cliente, a esa persona, a encontrar esos resultados positivos. Entonces, las 9 maestrías finalmente no son habilidades concretas que funcionan separadamente. Son habilidades que ustedes deben conocer, integrar, que deben practicarlas, que se cohesionan con otras maestrías y son complementos para otras más. Entonces, finalmente, este sistema de habilidades se vuelve un todo. Y la invitación finalmente es que ustedes puedan lograr hacer sesiones con las 9 maestrías incluidas. Muchas veces en las sesiones de triadas, nuestro foco siempre está en poder observar cómo ustedes utilizan las 9 maestrías a través de su disposición corporal, a través de las preguntas o a través del tono con la cual ustedes hacen las preguntas. Entonces, la idea de la triada finalmente es convertir una oportunidad de poder practicar las conversaciones de coaching, pero recibiendo un feedback directo en términos de el uso de las 9 maestrías y en términos de poder evidenciar en cada uno de ustedes el uso y el resultado de esas 9 maestrías. La conversación tiene que ser tan expansiva después del lanzamiento que no puede de alguna forma tener un paso hacia atrás. Los pasos hacia atrás son en la etapa del insight. Cuando ustedes preguntan, ya hace el cambio observador de haz cuenta que estás en el pasado o mira hacia el pasado. ¿Qué le diría a la persona del presente hacia el pasado? Es para poder producir el objetivo, es para poder producir el quiebre, el insight. Una vez que nosotros reconocemos el gran qué, la idea es poder hacer esta conversación lo más expansiva posible desde el presente hacia el futuro. Entonces, acá todo vale en términos de poder generar estas preguntas poderosas que a simple vista pueden ser muy graciosas o fuera de contexto, como por ejemplo esa pregunta de ¿a qué te sabe esto? En el sabor de la boca, para poder generar una situación de expansión. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué tan expansivas son sus conversaciones de coaching hoy en día? Ok, fantástico. Gustavo Canales dice, son muy conservadoras por ahora. Antonio dice, no, aún no experimenté. Fernando dice, bastante. Tristán, desde la perspectiva inicial, uno más está preocupado de mostrar y evidenciar una maestría. Bueno, sin duda que yo he utilizado acá un recurso poco explorado, que muchas veces para el coach da un poco de temor utilizarlo, y muchas veces tratamos de tapar el dedo con un sol, tapar el dedo con el sol, sin utilizar el silencio, como una de las herramientas más de comunicación. Un silencio en el momento y tiempo preciso es casi tan poderoso como la mejor de las preguntas o la pregunta más loca que a ustedes se les puede ocurrir en el momento de fluir. Entonces, cuando nacen estas preguntas,
de invitación a la posibilidad, de mirar el espacio exterior, como por ejemplo, qué tan poderosas o qué tan expansivas son sus preguntas el día de hoy. No es una invitación a mirar hacia adentro, es una invitación de mirar hacia afuera. Es una invitación de que ustedes puedan eh, incorporar prácticas o mejores prácticas que ustedes vayan viendo de sus compañeros, de sus grupos de triada, de sus facilitadores, de sus coaches. Toda conversación en el transcurso de esta certificación es una posibilidad de expansión, pero también es una posibilidad de poder incorporar estas nuevas herramientas y estas nuevas habilidades en nuestra propia práctica del coaching. Entonces, no se olviden de que el silencio presenta una gran oportunidad para que sus clientes puedan entrar en un espacio reflexivo, para que sus clientes puedan tener una introspección un poco más profunda, un espacio que quizás no muchas veces en el día o en la semana o en el mes o incluso en un año las personas tienen. ¿Cuántas veces las últimas, bueno, quizás muchas veces en los últimos 4 meses, pero quizás hace un año atrás, si ustedes piensan, ¿cuántas veces tuvieron oportunidad de tener un espacio de silencio reflexivo, sin juicio, sin presiones, para poder en definitiva mirar hacia adentro, a nuestras emociones, a nuestro sentir, a racionalidad? Este, el silencio presenta como recurso una de las cosas que no es la pregunta, porque sin duda que la pregunta es cierto, un espacio para las reflexiones, por el ritmo, o por lo vertiginoso de... Siendo que no sé... bueno, no puedo hacer mucho, ofrezco disculpas, ustedes escucharlo cuando se nuevamente. Bien, bueno, se escucha entrecortado, ok. Puede ser algo de la señal, le ofrezco disculpas, la verdad es que desde acá no puedo hacer mucho más. Vamos a continuar, ¿bien? Les estaba contando de que el silencio como recurso, el silencio como recurso comunicacional es sumamente poderoso, pero lamentablemente hay que saber ocuparlo. Digo lamentablemente porque muchas veces al principio, y yo recuerdo algunas sesiones que tuve y tratar de utilizar el silencio conscientemente, claro, provocó una situación súper incómoda porque el silencio tiene que ser asertivo, tiene que venir en el momento justo. No es un recurso comunicacional como la voz o la palabra o el tono o la emocionalidad que uno puede utilizar a diestra y siniestra. Es un recurso para utilizarlo en un minuto muy específico que solamente la intuición de cada uno de ustedes les va a hacer posible utilizar el silencio. Y en esto la intuición tiene mucho que ver con la experiencia. Y la experiencia tiene mucho que ver con la práctica. Entonces, y la habilidad, además, tiene que ver con práctica. Entonces, la invitación es que ustedes puedan tener las sesiones de triada, tener las sesiones de coaching como un medio para capturar cómo lo está haciendo otro coach, otro compañero, y todo finalmente se traduce en un mejor aprendizaje para poder utilizar de mejor manera las 9 maestrías. Entonces, claro, el silencio es una tremenda herramienta, como modo de resumen, pero hay que saber aplicarla.
básense en su intuición, y para poder construir una buena intuición, claramente necesitan tener mayor práctica conversacional. Entonces, no dejen de lado la posibilidad que da esta certificación de tener un proceso de coaching personal, individual, porque sin duda que van a poder trabajar un objetivo puntual de ustedes, el gran qué, el gran propósito, y establecer quizás un plan de acción que les permita romper con la procrastinación, romper con la inercia, y por lo tanto hacer un círculo más oportuno, un ciclo más eh, colaborativo con su coach, y más eficiente en la concreción de su objetivo. Pero no se olviden de mirar cómo el coach utiliza las 9 maestrías, porque finalmente, recordando que esto es un proceso formativo, desarrollo personal y profesional, la experiencia de un otro, como dice una persona que, un investigador que se llama de apellido Kolff, la experiencia del otro es traducible en un aprendizaje para mí mismo. Entonces, las sesiones de coaching personales, individuales, tienen un doble propósito: que ustedes trabajen, por supuesto, un objetivo personal, pero que también puedan eh, tener una mirada crítica y constructiva de qué es lo que hace el coach y cómo lo hace el coach para llevarlos y acompañarlos a ustedes en la concreción del objetivo. Y si tienen oportunidad de eh, entrar en un proceso de silencio, bueno, juéguensela ahí por hacer la mejor reflexión, porque finalmente en nuestra vida cotidiana los espacios para tener silencios son bastante pocos. Entonces, sin duda que cuando entramos en silencio, de camino a casa, por ejemplo, o vamos escuchando una radio, o estamos hablando por WhatsApp, o cuando finalmente nos acallamos nuestra voz exterior, empezamos a pensar y empezamos a visualizar desde nuestra voz interna, que es como un pepe grillo, o que es como un pájaro loco que está constantemente ahí picando en nuestro cerebro. Meditar es una buena posibilidad para poder entrar en un silencio permanente, para poder aquietar y dar este momento de reflexión para lo que está pasando en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, un coach en esencia, un coach de excelencia además, es asertivo por naturaleza. Pero sin duda que ser asertivo es una habilidad que hay que entrenar. Es decir, no hemos venido al mundo siendo asertivos, y no hemos venido al mundo siendo lo más empático posible. Daniel Goleman, en uno de los estudios que escribe en sus libros, específicamente en el libro Interacción y también en la inteligencia emocional, relata de que la empatía es una habilidad emocional, porque tiene que ver con las emociones, y la asertividad es una habilidad comunicacional. Un coach debiese lograr ser empático y asertivo al mismo tiempo. En lo que Daniel Goleman habla, la zona de interacción eficaz. Y esto presenta un tremendo desafío para nosotros, los profesionales del coaching, porque si bien es cierto, todos somos empáticos, o todos nacemos empáticos, hay distintos polos de empatía y de asertividad. Entonces, el gran desafío es poder primero identificar y reconocer en uno mismo qué tan empático soy, o desde dónde viene mi postura empática, y así también reconocer e identificar en cada uno de nosotros desde dónde estamos siendo asertivos. La conducta asertiva puede ser un poco más pasiva, relacionada, digamos, a la imposibilidad de decir lo que nos pasa en el minuto adecuado, o un poco más agresiva, que tiene que ver no con el hecho de la rabia, o que la comunicación sea desde la rabia, sino más bien la posibilidad de decir lo que estamos pasando determinado. Y muchas veces las personas que son bastante más divertidas, bastante más abiertas en lo asertivo, acá en Chile decimos que ponen el
y le hacen mierda ahí, digamos, para que le caiga a todo el mundo. No es asertivo lo que pensamos en el minuto, sino, es decir, lo que pensamos en el minuto y en el lugar correcto. Necesariamente una acción que puede ser este sentido. La invitación es que de triadas y de ser cómo es queriendo ser lo que está haciendo. Entonces, algunos tips. Dice, se volvió a interrumpir el sonido. Antonio, Vanessa, ya les digo, desde acá no hay mucho más que puedo hacer. La verdad es que la conexión es esa. Lamento esta situación. Ya lo van a poder refrescar cuando tengan el audio nuevamente. De todas maneras, todo lo que estoy diciendo, o de alguna manera, está reflejado en estos puntos que están a continuación. Bueno, pensando en la maestría de expresar. Expresando hace progresar o avanzar a su cliente a través de este proceso de indagación. Las preguntas como coach que nosotros hacemos a nuestro cliente debiesen ser abrir puertas en vez de cerrarla. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Aló, aló. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, alguien preguntó por ahí, ¿podrías, por favor, volver a definir asertividad en la comunicación? Aló, aló, ¿me escuchan bien? Perfecto, ahora. Sí, solo un segundo porque me da la impresión de que algún otro usuario está metiéndose con el login de José y está interrumpiendo todo esto. Un segundito para escribirle a José, por favor. Ok, bien. Me dicen que no me ven. A ver. Bien. ¿Ahí me ven? Ya. Me dicen que sí. Bueno, está grabando. Ya, todo perfecto. Y me escuchan, ¿cierto? Bien. Voy a recapitular desde lo que estaba diciendo de Daniel Goleman para que podamos refrescar un poco lo último que estábamos hablando y desde ahí retomar esta última lámina y que ya en definitiva es el final del webinar. Estaba diciendo que los estudios de Daniel Goleman, quien ha escrito La inteligencia emocional y la inteligencia emocional en las organizaciones y otro tanto cúmulo de libros, habla de que la asertividad es una habilidad comunicacional, sin embargo la empatía es una habilidad emocional. Entonces, los grandes desafíos que tenemos como coach a partir de la incorporación de estas habilidades, desde la emoción y desde la comunicación, es que debemos estar en una zona neutral. No ser empático en un polo o en otro y no ser asertivo en un polo o en otro. Entonces, el valor de la asertividad tiene que ver con poder decir y expresar lo que queremos expresar en un momento, en un tiempo y de la forma correcta. Y para hacer eso, claro, tenemos que tener mucha sintonía
con el fluido de la conversación y además mucha sintonía a valor presente, en términos de estar siempre presente para nuestro cliente, y en mucha sintonía también con nosotros mismos, estar muy alineados en términos de nuestra comunicación interna para poder expresar o verbalizar lo que el cliente en definitiva está relatando. Entonces, la habilidad de la asertividad, entrando ya en esta última lámina, dice, un coach de excelencia debe ser asertivo o es asertivo, porque expresando hace progresar o avanzar al cliente. Nuestras preguntas, como yo decía, una vez que estamos indagando en el cómo, indagando para poder construir el plan de acción que va a apalancar finalmente. Hay alguien, discúlpenme, hay alguien que está ingresando con este usuario y está haciendo cortar el webinar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ok. Pucha, ya le he escrito a José, no sé quién estará usando el usuario de él para poder continuar con el webinar. Uf. Bueno, qué lamentable todo esto. Ok. Bueno, no se está cortando, dicen. Ok. Bueno, otra gran, de alguna forma, herramienta o posibilidad, o más bien, más que posibilidad, sí, una posibilidad finalmente que da la de poder expresar, es que un coach no está preocupado de causar buena impresión. Muchas veces, sobre todo en las primeras conversaciones, queremos tener siempre la postura, el tono de voz adecuado, y no nos atrevemos mucho a expresar en términos de nuestra propia percepción, nuestra propia interpretación, la historia de nuestro cliente. Eso finalmente es una cosa de práctica. Sin duda que nuestra misión no es estar siempre perfecto para nuestro cliente. Nuestra misión es estar totalmente neutro y totalmente empático y asertivo. Entonces, eso de causar la buena impresión a través de nuestra expresión, que muchas veces se dificulta por no saber cómo y cuándo decir, la invitación es que ustedes lo puedan hacer, independiente cómo les salga en las sesiones de triadas y en las sesiones con su coach. Finalmente, la práctica del error hace un mejor aprendizaje. Entonces, no esperen solamente aprender del aula virtual, no esperen solamente aprender de los seminarios presenciales. Atrévanse a cometer los errores, pero de forma consciente. Entonces, esto de estar preocupado por causar una buena impresión, no se preocupen. Vayan como ustedes quieran a la sesión, porque acá lo verdaderamente importante está centrado en la comunicación, no en cómo me vaya a ver o en cómo me sienta mi coachee. Láncense con preguntas inapropiadas, si ustedes quieren, como para ver las caras o las reacciones de sus compañeros. Obviamente en una sesión de práctica, ¿cierto? Entre nosotros. Láncense a hacer preguntas inapropiadas o fuera de contexto. Es la mejor manera de que ustedes puedan aprender en su propio estilo. Entonces, es una gran invitación para poder aprender. El coach sabe cómo y cuándo interrumpir para poder catapultar a su cliente. Entonces, muchas veces
No, Martita dice, Juan Manuel, pero no añade la confianza. No, porque estando en una sesión de práctica con otro compañero, nosotros sabemos que esto es una sesión de laboratorio. Obviamente, la invitación es que ustedes puedan hacer esto que yo estoy diciendo en sus sesiones de conversación dentro de la certificación, no con un cliente verdadero. Obviamente que eso, sin duda, que podría dañar severamente la confianza de su cliente. Pero si establecemos la condición de que nos vamos a jugar yo contigo como otro participante, que nos vamos a jugar a hacer cosas quizás un poco locas en esa sesión, en la comprensión de que vamos a poder aprender sobre esa situación de manera particular y que mi otro compañero también va a sacar una lección en términos del aprendizaje, de lo que sucedió, la invitación es que lo hagan, digamos. ¿Ah? Entonces, todo esto es necesario, es constructivo y nace de la práctica finalmente, porque en la práctica, reitero, es lo que les va a dar a ustedes el constructo de intuición que necesitan. Y si ustedes tienen un constructo de intuición eh, reflexivo, también a valor presente, lo más probable es que ustedes puedan fluir en la conversación. Y ese fluir concatena o tiene el efecto dominó de poder seguir generando confianza, poder hacer expansiva la conversación y finalmente se vuelve un ciclo totalmente virtuoso. Bien, entonces, retomando este último punto, que el coach sabe cómo y cuándo interrumpir, muchas veces en las conversaciones de práctica que vemos en los seminarios presenciales o en las triadas o en las sesiones de coaching, vemos esta parálisis por análisis que tiene la persona en el rol de coach, de no querer hacer un stop o no querer interrumpir cuando el cliente está volcando toda su historia. Eso también es una cosa de intuición, eso también es una cosa de práctica. Por lo tanto, en la medida que ustedes puedan ir practicando todos estos tips, que son tips que son sacados del workbook de las 9 maestrías. O sea, no es un tips que viene a razón de mi experiencia, es algo que, en otras palabras, está descrito en el workbook de las 9 maestrías. Por lo tanto, no es algo fuera de contexto, ni algo loco. Y como último punto, como una manera más de utilizar el lenguaje, el coach utiliza su cuerpo para poder cambiar el contexto, para poder cambiar el ritmo, para poder, en definitiva, hacer, hacer mucho más expansiva la conversación. Yo me acuerdo en este minuto, la última vez que utilicé el cuerpo fue hace pocos días, bailando por ahí, no, hace pocos días en Ciudad de México, en Querétaro, tuvimos el cierre a nivel de los seminarios de la certificación allá en México, y hicimos un ejercicio de uso del cuerpo. No sé si ustedes me han visto que generalmente yo pongo un contexto de silla en diagonal para poder enfrentar las conversaciones y en esa oportunidad, el día viernes pasado, con una de las personas que estaba participando en la certificación, hice hice la demostración, hice la demostración de qué es lo que sucede cuando el coach utiliza su cuerpo y cambia el contexto de la conversación. Entonces, es tremendamente movilizador ver la reacción del cliente cuando tú utilizas tu cuerpo como lenguaje, digamos. ¿Ah? Claro, en esa oportunidad fue invadir claramente su espacio psicológico y claro, su corporalidad fue notable. Bueno, la reacción que ella tuvo cuando yo hice este uso de mi cuerpo fue realmente, bueno, fue notable en términos de que su cuerpo quiso escapar, quiso evadir, se asustó, no supo qué hacer, digamos, reaccionó de una forma totalmente elocuente y que finalmente te da el sustento y el sustrato de que finalmente el uso de la corporalidad, de tu corporalidad como coach, sin duda que puede cambiar
el sentido, la orientación de la conversación. Entonces, no te olvides que como coach no solamente debes hacer buenas preguntas, sino que utiliza tu cuerpo también como un medio más para poder hacer expansiva esta conversación. Siendo ya las 8:59, acá en Chile por lo menos, les doy las gracias por la participación. Vamos a generar un espacio de poder compartir algunas preguntas que ustedes tengan y que me quieran hacer a través del chat para poder responderlas. Y nada, pues desde ya un gran saludo a mi amigo Rodrigo Rocha, que me está escribiendo acá desde Querétaro, sus preguntas en el chat para que podamos ir desarrollando esta ronda de preguntas, al menos en algunos minutos, por si no les quedó claro o si el audio se ha interrumpido, etc. Ok, Gianfranco dice, ¿cómo conseguimos el workbook de las 9 maestrías? En el manual de la certificación. Históricamente el workbook va impreso, va puesto en el manual, al igual que el código de ética de IAC. Si no lo tienen, en el sitio de la red, muchos de ustedes tienen acceso. Yo sé que Gianfranco ya ha ingresado porque ha cambiado su foto. En una sección por ahí está puesto y anclado el workbook. Bien, Fernando dice, está en viaje, el manual digo, ok. Fernando, entonces, paciencia para que puedas obtenerlo. De todas formas, siempre hay material digital que ustedes puedan pedir. Si me lo piden todos de una sola vez, se los puedo enviar. Siempre la invitación es que se lo puedan pedir primero a Leslie y yo a Leslie se lo envío si es que no lo pueden conseguir en LATAM y Leslie, bueno, repartirá para todos ustedes. Entiendo que ella tiene un grupo ahí en correo y para ella es mucho más fácil responder a todos de una sola vez que para mí responder uno a uno. Ok, Fernando dice, ¿alguna web para recomendar para leer ese material digital? Claro, el aula virtual, pues ahí tienes todo el contenido de esta certificación y mucho más. Ok, Sergio Gamarra pregunta, en principio, gracias. ¿Qué hacer con un coachee que habla mucho y cómo cortar sin ser descortés? Ok, hay varias fórmulas. Yo siempre digo que hay 2 o 3 palabras mágicas que el coach puede utilizar. Primero, para interrumpir con una pregunta. Oye, Sergio, ¿me permites interrumpirte un momento? De acuerdo a lo que tú me estás comentando, interpreto que o percibo que, y ahí le lanzas algo, digamos, como para poder interrumpir. Siempre con una pregunta, ¿sí? Siendo cortés, siendo amable, la idea es no ser inquisitivo o no ser coercitivo en nuestra conversación, siempre desde la pregunta. Bueno, entiendo que ya contesté esa pregunta. Cristina Cruz dice, ¿cómo puedo manejar el silencio del coaching? ¿Es muy prolongado el tiempo de silencio? Bueno, yo tengo una regla, ¿sí? Siempre la menciono en los seminarios presenciales. La regla sobre el silencio es que tú debes, de alguna forma, hacer proclive un espacio para que tú como coach entres en silencio. Y si tú como coach entras en silencio, no eres tú quien debe romperlo. Idealmente, tu coachee o tu cliente. Eso genera obviamente un proceso súper ansioso en ti mismo, que debes tratar de controlar respirando, haciendo presente el momento, y bueno, dejando que el otro hable primero, ¿bien? Sin duda que es un gran desafío y te invito a que lo puedas utilizar en tus sesiones de práctica. María Laura dice, ¿es asertivo expresarle al cliente si el coach se siente juzgado por el coachee? Es asertivo, sin duda. O sea, si tú te sientes amenazado o juzgado, no debería ser, primero que todo, porque el coachee o el cliente va a relatar una historia que es su propia historia, que no tiene ninguna relación con nosotros, ¿sí? Entonces, sin embargo, si tú sientes que el tenor de la
conversación se está volcando hacia ti, primero yo te diría que observes muy bien qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque eso no debe ser. Mm, sí, hay formas, digamos, para poder de alguna manera repreguntar todo esto en términos de utilizar estas preguntas mágicas o estas preguntas de tips que yo tengo, digamos, a través de mi propia percepción, a través de mi propia interpretación o a través de mi intuición. En el siguiente constructo, intuyo que, a juicio, intuyo que a raíz de lo que me estás conversando, bla, 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 bla. O percibo que, o interpreto que a raíz de lo que me estás conversando y bla, 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 bla. Entonces, es siempre con un tono de pregunta, ¿sí? No es decirle, oye, me estoy sintiendo juzgado. No, tiene que ser desde un tono de pregunta, porque nuestra función acá es preguntar. Bien, Sergio Gamarra también pregunta, ¿cómo manejar si el coachee viene acompañado de alguien más a la sesión y desea que ambos escuchen de lo que hoy se habla? Eso tampoco debiese suceder. A referencia de que hay algunos límites o hay algunas cosas que ustedes deben, eh, deben establecer al principio de la relación. Yo siempre hago referencia en este tipo de preguntas a la película estoy un poco olvidadizo, el cansancio me tiene así, el discurso del rey. El discurso del rey es una persona que tiene que asumir el liderazgo de una nación y que es tartamudo y que va a un doctor en lenguaje, a un lingüista, y el doctor lo primero que hace, ok, rey, usted si quiere tratarse conmigo tiene que venir a mi castillo y en mi castillo son mis reglas. Por lo tanto, no debería venir con alguien a menos de que de común acuerdo lo establezcan. Bien, María Laura ya ha preguntado, bueno, Gustavo González dice, ¿este silencio es diferente al silencio del insight? No, es el mismo silencio. El silencio se utiliza para hacer proclive una reflexión, un espacio reflexivo para tu cliente. Entonces, si ese silencio es en insight, si ese silencio es expresando o ese silencio es en la construcción de un plan de acción, es silencio igual. Es un espacio de reflexión para tu cliente y si tú entras en silencios o en silencio, no deberías tú romper ese silencio. ¿Bien? Bueno, Sergio Gamarra, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Gustavo, María Laura, Cristina Cruz y bueno, y todos los que han estado hoy día presentes en nuestro webinar. Lamentable que hayamos tenido estas interrupciones, digamos, producto de la conexión de Internet, es algo que en definitiva es una variable dentro de este escenario, y también me ofrezco disculpas, digamos, si es que se ha cortado la comunicación. Entiendo que hay alguien que está usando la cuenta también en paralelo. Así es que bueno, así es, hay que adaptarse. Sí, adaptarse o morir, pues. Un gran abrazo para todos ustedes, espero a quienes no me conozcan presencialmente lo podamos hacer prontamente. Y bueno, esta vez desde Santiago de Chile, un gran abrazo para cada uno de ustedes más. Hasta luego.